emergencias por las lluvias en el departamento de Antioquia, veíamos durante este fin de semana varios municipios que reportaron inundaciones, movimientos en masa, entre otros eventos. Y por eso hemos invitado a Jaime Enrique Gómez Zapata, quien es el director del DAGRAN, para tener el reporte actualizado de lo que está sucediendo. Director, buenos días, gusto saludarlo en esta mañana de lunes. Qué buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, director, tenemos 5 municipios antioqueños en emergencia. Específicamente fue una situación muy crítica para la región de Urabá, pero revisando todas las alertas que ustedes diariamente emitan en horas de la mañana y la tarde, tenemos varias alertas rojas por probabilidad de deslizamientos, por probabilidades también pues de crecientes súbitas y otras emergencias. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo transcurrió la noche? ¿Tenemos más municipios con alertas? Bueno, Paula, pues a esta hora estamos esperando el reporte pues del Centro Regional de Pronósticos, que lo entrega todos los días a las 7 de la mañana, pero todavía tenemos pues el válido o vigente el reporte del día anterior. Tenemos muchos municipios en alerta roja, como tú lo decías, por el acumulado de las lluvias. No es porque vaya a llover, sino por todas las lluvias que se han presentado acumuladas, que generan pues una saturación del terreno, y eso pues nos lleva a deslizamientos, que es el principal fenómeno amenazante en nuestro departamento. Pero también en las zonas planas, como el Urabá, lo vivimos ayer, tuvimos una precipitación altísima, 131 milímetros, pues como referencia tenemos el evento de Cocorná, que fueron 127 milímetros que cayeron en esa noche, que generó todo esto. Imagínense, en Urabá fueron 131 milímetros, nos reporta pues una de las estaciones del IDEAM. Pues obviamente se generaron muchas afectaciones, pues tristemente tenemos la pérdida de vida de una persona, pues que al tratar de desconectar su nevera para ponerla alta para que no se le dañara, pues se electrocuta y muere, pierde la vida. Y entonces, pero el resto pues no tuvimos pues afectaciones, y hablamos de aproximadamente 1.700 familias afectadas, pero cuando hablamos de afectaciones es que se les mete el agua, ¿cierto? No necesariamente tienen pérdidas de enseres o tienen lo que conocemos como damnificados. Hasta el momento el reporte que nos dan los consejos municipales es de 55 familias damnificadas, es decir, que tienen alguna pérdida de enseres, pero damnificados, es decir, que se les mete el agua a su casa, que los saca de la cotidianidad de este evento, sí son 1.700. Que vimos entonces en Apartado, en Morindó, en Ecoclí, en Turbo, que se salieron de cauce los ríos. ¿Qué fue lo que pasó ahí en estos? O sea, fueron diferentes hechos, pero que finalmente usted dice, bueno, va a seguir pasando. Con contraste, por ejemplo, en el norte, que no llueve, en el Arbolete sigue sin llover, es increíble. La gente dice, llueve en Urabá, pero llueve es como en el eje cafetero, perdón, en el eje bananero. Llueve en esa parte. ¿Qué medidas, qué recomendaciones hacer? ¿Qué puede seguir pasando? Activar los comités. Pero ¿qué decirle a la gente? Porque han dicho que seguirá lloviendo. Bueno, ahí hay unas acciones preventivas que han funcionado mucho, y son unas intervenciones de limpieza de caños o limpieza de ríos, y también refuerzo de jarillones, poner los jarillones un poco más altos de lo normal. Y este tipo de intervenciones que nosotros hicimos, por ejemplo, en Chigorodó, han funcionado. De hecho, ayer el coordinador del Consejo Municipal nos decía, hombre, en esta parte donde hicimos esta intervención funcionó y no se inundó, a pesar pues de que el río subió de una forma impresionante, pues los jarillones tuvieron un buen comportamiento. ¿Ese es el río qué? ¿Ese es usted dice un sobrevuelo? Ese es el río Murindó. Sí. Ese es el río Murindó, ahí fue donde esa es una comunidad de Murindó que está en este momento pues totalmente inundada. Y ahí vemos cómo la cantidad de palos que transportó en una creciente, pues ya el río está totalmente sedimentado, ¿cierto? Entonces todos estos palos se van atrancando y van generando una especie de represa que retiene los sedimentos, y veían en un video que mandó la comunidad, pues el alcalde y la coordinadora de gestión de riesgo estaban sobre el río totalmente. Y eso es lo que nos ocasiona 5 comunidades que están totalmente inundadas, pero adicionalmente hay 6 comunidades que están incomunicadas, pues su medio de comunicación es el río. Entonces es una situación muy delicada, la cual pues era necesario hacer este sobrevuelo, y aprovechamos también esta herramienta para sobrevolar las afectaciones en el Urabá también.
¿Qué viene, director, para esas comunidades que vemos pues totalmente inundadas? ¿Está el DAGRAN allá? ¿Están recibiendo las ayudas? ¿Dónde están por el momento? Bueno, este tema es muy complicado, sobre todo en Murindó, porque son comunidades que son muy alejadas, es de muy difícil acceso. Entonces nosotros lo que hacemos es, en reunión con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, con la alcaldía, pues a ellos les damos las herramientas para que ellos atiendan en sus comunidades, porque es más fácil ellos conseguir todo el tema de ayudas humanitarias, por ejemplo el tema de maquinaria amarilla, es más fácil conseguirlo allá que desplazarlo desde acá, ¿cierto? Entonces ya estamos pues en contacto permanente con la alcaldía y con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Asimismo, pues ayer tuvimos reuniones con varios consejos municipales de gestión de riesgo, entre ellos Apartado, y el día de hoy vamos a tener una reunión con el señor gobernador y los alcaldes de estas comunidades para establecer pues ya la ruta de trabajo que ayer todo el día estuvimos hasta muy tarde, pues trabajando con ellos, definiendo todas estas acciones que se requieren para apoyar a todas estas comunidades. Director, pero el río Murindó todavía se mantiene represado por esta empalizada que veíamos pues en las imágenes. Sí, ahí se requiere un trabajo de maquinaria amarilla, pues la evaluación que hicieron los técnicos ayer es que aproximadamente se requieren 4 retroexcavadoras durante un mes. Y eso pues como para mitigar un poco esto, ya luego se bajaría la cantidad, pero es un trabajo que se requiere, pues que requiere maquinaria. Ayer veía una foto muy impresionante y es de 3 personas tratando, pues haciendo un trabajo, pero se veían diminutos pues en esa inmensidad del río. Entonces eso tiene que ser un trabajo de maquinaria amarilla y el presupuesto pues o la evaluación que hacen los técnicos es de un mes de 4 retroexcavadoras en este sitio. Director, siempre que hay temporada invernal preguntamos lo mismo, ¿vendrá otra vez el tema con Nechí? Que siempre Nechí se inunda por el tema del río, esos 2 ríos. El tema de la Mojana, ¿cómo cerraron? ¿Se logró hacer la obra para esa parte de la Mojana de Nechí, para que hizo una inversión grande por el departamento en compañía para tratar de que no se pasara a esos grandes terrenos que se inundan? Así es, el gobierno nacional va a hacer una gran inversión y esto lo va a hacer con el apoyo de los departamentos que están afectados. Eso se entró en una especie de negociación, por así decirlo, y nosotros ya teníamos destinados unos recursos para hacer todo el tema de transitabilidad pues, de la vía, y esa vía pues va a impactar mucho porque es construida en una especie de jarillón con unos por llamarlo así, unos desagües, ¿cierto? Que van a permitir que cuando llegue a cierto nivel, pues no se inunde y se salga esto. Entonces, esos recursos ya están definidos. Ahí lo que estamos haciendo es articulándonos con el gobierno nacional para pues trabajar y tratar de darle una solución que es muy difícil, porque la Mojana pues geográficamente está ubicada en una zona que es para eso, que es para inundarse, que es una zona de inundación. Entonces es muy complicado, pero pues están haciendo todos los trabajos, ya hay unos diseños muy importantes pues que definen todas estas acciones. Director, le vamos a pedir unos minuticos porque también queremos revisar la situación en Medellín. Durante este fin de semana se registró un movimiento en masa en la vía que conduce hacia el corregimiento San Antonio de Prado, pero hay otras comunas con riesgo. Tatiana Balbín, ¿cuál es el panorama en la ciudad? 6 de la mañana, 41 minutos. Paula, resulta que conversando con el DAGRE de este fin de semana se atendieron 6 incidentes o 6 alertas en todo el municipio de Medellín. La alerta que ellos hacen es porque durante febrero, entre avenidas torrenciales, inundaciones, caídas de árboles y movimiento en masa, se atendieron 70 casos. Este mes, es decir, marzo, en lo que va, en estos 6 días, ya se han atendido 34 y además, en movimientos en masa durante febrero fueron 15, este mes ya van 14. Saludamos al subdirector del DAGRE para que nos cuente qué se está haciendo sobre estas alertas que se han atendido. Además, hay una novedad en San Antonio de Prado. Muy buenos días para todos, para la mesa de trabajo, para ti, muy buenos días y la comunidad que está atenta. Estamos en fenómeno de la Niña. Febrero normalmente es una temporada seca, pero por este fenómeno que nos afecta a todo el Valle de Aburrá, en Colombia entero, pues estamos preparándonos desde nuestros equipos, equipo técnico, equipo social, bomberos, atendiendo las avenidas torrenciales, inundaciones y movimiento en masa que se han venido presentando de una manera mucho más súbita y
mucha más rápida. El tema con San Antonio de Prado, pues hubo un colapso de muro de contención y de la vía. Se presenta a bomberos y activamos el equipo técnico ingenieros, realizan la visita y nos damos cuenta que hay parte del movimiento en masa que afecta la vía, se hace cerramiento conjunto con movilidad y le hacemos una recomendación de activación a EPM y a Secretaría de Infraestructura Física. Subdirector, y también hay unas novedades en el sector de Vallejuelos y Olaya Herrera en la Comuna 7. ¿Qué sucedió? Mira, la mayoría de eventos, de fenómenos amenazantes de este fin de semana, todos están relacionados con movimiento en masa. Hay un dato muy importante que ahorita lo decías. En febrero atendimos 15 eventos de movimiento en masa en solo febrero. Y lo que llevamos en estos 6 días de marzo van 14 por movimiento en masa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que estar más preparados desde el conocimiento, la reducción del riesgo de desastres. Tenemos también varios puntos que hemos atendido el fin de semana, como son San Antonio de Prado, Comuna 7, hemos estado en sector Vallejuelos, en el Comuna 13 Blanquizal, en Comuna 8 en Barrio La Sierra. Y hay un dato muy importante, Comuna 3 en La Honda, que me parece que ese es el dato también que tenemos que comunicar a la ciudadanía. El 22 de febrero atendimos el barrio La Honda, hubo un movimiento en masa y allí se presentaron 11 viviendas evacuadas. Esas personas que se evacuaron, a los días se colapsaron esas viviendas. Nosotros volvimos al territorio viendo ya las viviendas colapsadas y se generaron 6 evacuaciones definitivas más, para un total de 17 evacuaciones definitivas. Eso lo que nos quiere decir a nosotros es que estamos haciendo muy bien la tarea, tenemos que seguir alertando a la comunidad, un buen manejo de las basuras, no hacerle cortes a las laderas, no construir cercano a las quebradas, porque esta es una tarea fuerte que estamos haciendo desde el DAGRED. Subdirector, hoy lunes 6:44 de la mañana permanece la alerta en algunos de las comunas del municipio de Medellín. ¿Cuáles? Todas las comunas que hemos estado diciéndoles, en Comuna 1, en Comuna 7, Comuna 8, en las zonas específicas en Vallejuelos, en Olaya Herrera, en San Antonio de Prado. Son muchos de los puntos, las laderas, la montaña ya se está, por medio de la escorrentía, se está acumulando agua en nuestras montañas y tenemos que estar muy atentos. Recuerden también todo fenómeno que vean, grietas en el suelo, grietas en las estructuras, en las viviendas, hacer los reportes al 123, es muy importante. Subdirector, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Yo me despido repitiendo el dato que nos da el DAGRED. Hasta el momento, en marzo, se han atendido 4 incidentes o 4 emergencias en Medellín. De esos, 14 son movimientos en masa. La recomendación de las autoridades de gestión del riesgo es acatar sus recomendaciones. Continúen ustedes en estudio con más de Consejo de Redacción. Tatiana, muchísimas gracias. Estaremos entonces muy atentos y fundamental seguir esas recomendaciones. Miren, según el pronóstico de la amenaza de deslizamientos en Antioquia, hay 15 municipios en alerta roja. La probabilidad es alta por deslizamientos. Están en el Atrato Medio, en el oriente, suroeste, en el Urabá y también en el Valle de Aburrá. Ahí la mayor probabilidad es para Medellín. Director, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya de parte del DAGRED nos hacían recomendaciones, pero ustedes para estos municipios con probabilidad alta y también en el sentido del comportamiento que se debe asumir en medio de una emergencia, pues lamentablemente tenemos esta muerte de este hombre en Urabá por desconectar un electrodoméstico. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí siempre las enfocamos en 2 sentidos. Primero, en el tema de las inundaciones, ¿cierto? Hay muchas personas que habitan las zonas aledañas a los ríos, a las quebradas, y estas son unas zonas que se conocen como zonas de inundación. Y son zonas pues que la naturaleza crea para que el río se salga tranquilo y no pase nada, pero desafortunadamente no hacemos caso a los planes de ordenamiento o a los esquemas de ordenamiento territorial y ubicamos nuestras viviendas en estas zonas que tienen unas restricciones. Entonces muchas de estas personas, las recomendaciones son enfocadas a ellas, es estar muy atentos a los cambios, principalmente en los niveles. Si el nivel baja y está lloviendo, pues es muy raro, ¿cierto? Quiere decir que en la parte alta me está generando un represamiento
que no permite que el agua llegue normalmente, y este represamiento eventualmente se va a reventar porque no va a tener la capacidad de sostener toda el agua, todo el caudal, y esto es lo que se vuelve una avenida torrencial. Una avalancha. ¿Cierto? Entonces, cuando veamos ese nivel que está bajando, tan raro, pues salgamos, no esperemos a ver qué es lo que va a pasar o estar ahí con el celular para tomar un video, no. Salgamos, busquemos un lugar seguro, sobre todo en las zonas altas, alejado del río, pues porque posiblemente se va a presentar una de estas avenidas torrenciales. También cuando va subiendo, el río va generando pues un desbordamiento. Estos son inundaciones lentas que dan tiempo, pues, pero entonces lo importante también es esto, ponernos a salvo en zonas altas. El cambio de color del río también nos va a decir a dar mucha información, porque nos puede mostrar que en la parte alta se están presentando movimientos en masa, entonces está transportando más sedimento del normal. Y las otras recomendaciones son para las personas que viven en alta montaña. Muchas veces hacemos cortes, lo que conocen como banqueos, ¿cierto? Sí. Y eso se da mucho en la zona urbana de alta montaña, pero también en la zona rural hemos visto mucho que hacen estos cortes para ampliar las viviendas, y estos cortes pues lo que hacen es que desestabilizan la montaña, y sumado a esto las altas precipitaciones y todo el acumulado de lluvias, pues se van a generar estos movimientos en masa que afectan puntualmente a algunas viviendas. Entonces la recomendación es no hacer este tipo de cortes, de intervenciones, y estar muy atentos a los cambios. Muchas veces se presentan unas grietas que son como unos avisos de que va a pasar algo. Entonces, al evidenciar estas grietas en el terreno, pues llamar inmediatamente a su alcaldía para que envíen los técnicos que saben de eso. Si no los tienen, pues nos solicita la alcaldía, solicita el apoyo al DAGRAN, y nosotros estamos 24 horas, 7 días a la semana prestos a apoyarlos en todas estas evaluaciones técnicas. Y lo otro es no esperar a que nos digan salga de la casa, es tomar las acciones nosotros mismos, preventivas, las acciones de protección, protegerme a mí, proteger mi familia, y salir. Si está lloviendo mucho y estamos en una zona que sabemos que es una montaña muy alta, pues busquemos una parte alta, o una zona que no esté tan en riesgo, tanto para las zonas de alta pendiente como las zonas de los ríos. Que cuando le digan salga, porque mucha gente está pendiente, lo veíamos, de algunos artículos de la casa, del televisor, de la nevera, que más importante es la vida humana que cualquier cosa, porque ya lo vimos, lo decía Pablo ahora, la gente dice, no, es que cómo dejar lo que me vale, no, hay que salir, porque cuando hay que salir, se vino la casa encima, se vino la quebrada, se vino el barranco. Así es, veíamos en uno de estos videos un bombero diciéndole a las personas que es más importante la vida, ¿cierto? Entonces es muy tener en cuenta esto, tener en cuenta también nuestros animalitos, nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, y cuando vamos a evacuar, estar muy atentos. Ayer también tuvimos la oportunidad de hacer algunos rescates de mascotas en zonas con inundación. Entonces, no dejar a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía ahí, es traerlos con nosotros, y nuevamente tener este plan familiar de emergencia, donde tenemos en cuenta pues todo lo que necesitaríamos en caso de evacuar rápidamente, los papeles importantes, documentos importantes, medicina, todo esto tenerlo en una maletica que sea fácil de coger y evacuar las viviendas. Director, pues a usted muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le quiero hacer una pregunta corta con el tema de Murindó, nuevamente regresando a eso, es decir, ¿allí hay un riesgo de avenida torrencial o ya lo descartaron? No, el tema es que es una zona muy plana, ¿cierto? Entonces el riesgo el riesgo es por inundación lenta. Toda el agua que no alcanza a llegar se devuelve, se esparce por todo eso, por ser tan plano. Los riesgos de avenida torrenciales son en unas pendientes más medias y de pronto en zonas más encañonadas, ¿cierto? Que puede coger ese impulso. Pero aquí, como es una zona totalmente plana, pues el agua se va regando, y por eso es que tenemos tantas comunidades inundadas. Entonces el riesgo ahí es que continúen estas inundaciones. Por eso es la acción inmediata con esta maquinaria, pues abrir el cauce. Bueno, director, pues a usted muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, feliz día para todos.